Género, mujeres y religiones. Vamos a tratar en este tema de los roles de género y algunas ideas en distintas confesiones religiosas respecto de este asunto. Lo que de un modo resumido se puede detectar son dos modelos que podríamos denominar modelos enfrentados. Un modelo correspondería al que llamaríamos de la sociedad occidental, especialmente a partir de 1960. De los años 60, desde lo que se ha denominado la revolución de costumbres. Y en ese modelo hay un elemento clave que es la igualdad y un elemento también muy importante que es la lucha activa legal contra la discriminación, contra todo tipo de discriminación, y se plantea que las opciones sexuales resultan una decisión individual de las mujeres o de la pareja. Por tanto, ¿qué es lo que se ha ido avanzando? Se ha ido avanzando en la construcción de lenguajes no discriminatorios, toma de conciencia de techos de cristal, toda una serie de planteamientos que redefinen los puntos de vista que podríamos denominar tradicionales. Y por otra parte tenemos el modelo tradicional. Y ese modelo tradicional tiene mucho que ver con las sociedades expansivas y la agricultura. Cuando hemos trabajado sobre la clasificación de religiones y agricultura, nos dimos cuenta de que un valor fundamental era la posibilidad de crecimiento. Y ese crecimiento se incluye no solo en que la sedentarización determina una posibilidad de mucha mayor producción económica, sino que la sedentarización y todo lo que conlleva, la agricultura, podríamos decir, y todo lo que conlleva, determina que puede haber un enorme crecimiento de la población. En muchas de estas sociedades se añade un valor suplementario que es el valor suplementario de la expansión ilimitada como eje final. Y ocurre mucho también en las sociedades universales cuando piensan el mundo como un mundo en que cualquier ser humano puede ser un miembro de esa religión. Y por tanto, en ese cierto contexto de expansión, que es una forma imaginaria de entender las relaciones de unos con otros, la expansión es una expansión ilimitada y por tanto, pues lo que encontramos es que se potencian valores bajo la forma de lo religioso, valores que tienen que ver con este asunto de la expansión y de la expansión también del número de fieles, que es la expansión del número de los miembros de estas sociedades. ¿Qué lleva en ese modelo tradicional en estas formas más expansivas? Pues a la multiplicación de los valores simbólicos de la reproducción. Y, por tanto, la reproducción se convierte en la dedicación principal de las mujeres. Es decir, que hay un sesgo de género que utiliza la religión como el elemento de justificación de toda una serie de elementos que sitúan a la mujer, sitúan a las mujeres en un contexto principal de cumplimiento de su papel en el mundo, que es relativo a la reproducción. Entonces, ¿qué nos encontramos? Pues impedimentos religiosos a la limitación en la procreación, tendencia a una división de roles y ámbitos y toda una mistificación de estos asuntos, la mistificación del ámbito interior como el ámbito de lo femenino
los valores de lo íntimo como los valores de lo femenino frente a lo masculino y los valores de lo exterior y los valores de lo abierto y de lo que en cierto modo reniega de la intimidad. Ese sería un poco el planteamiento. Una tendencia a la división de roles y de ámbitos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que esa tendencia a la división de roles y de ámbitos que ha permeado muchas de las propuestas religiosas en algún momento, curiosamente, ahora un poco lo veremos, curiosamente en las épocas de surgimiento de las propuestas religiosas, por ejemplo en el cristianismo, por ejemplo en el budismo y en otras, nos encontramos que esa tendencia a la división de roles no era tan fuerte, pero cuando se estabilizan, muchas de ellas tienden a asimilar y asumir los valores generales de las sociedades en las que están desarrollándose y suelen tender a caminos de este tipo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hoy en día este modelo es percibido por muchas y por muchos como una alienación y se replantean, se redimensionan los valores sociales de la reproducción, en muchos casos por razones de las limitaciones medioambientales al crecimiento sin control. Y de ahí que se transforman, se plantean de maneras distintas, por ejemplo, en las religiones que podríamos denominar modernas, se plantean de maneras diferentes que en los relatos formativos de las religiones que podríamos denominar tradicionales, todos estos componentes. ¿Qué nos encontramos? Bueno, pues para ahondar un poco más en este asunto de roles de género y religión, nos encontramos con que muchas interpretaciones de las tradiciones religiosas, ancladas en el contexto en el que surgieron dichas religiones, la notable expansión que permitía la agricultura, que es también la expansión de la religión agrícola, pues siguen defendiendo como irrenunciable o poco renunciable una reproducción sin controles que sean verdaderamente efectivos. ¿Qué nos encontramos? Pues una inadaptación al mundo actual y a lo que podríamos denominar un desarrollo sostenible. Pero claro, hay también la posibilidad de una rectificación doctrinal y encontramos pues en algunos casos que lo que plantean las jerarquías no es lo que cumplen los fieles. Y lo que encontramos también es que las propuestas religiosas se escinden y este asunto se convierte en un asunto importante a la hora de ahondar estas escisiones. Por ejemplo, en el judaísmo, entre ortodoxos y ultraortodoxos, que tienen una moral sexual muy determinada, muy tradicional, y otras formas, pues por ejemplo los liberales, que optan por otros caminos. Conservadores cristianos frente a liberales cristianos. El catolicismo real frente al catolicismo oficial, musulmanes conservadores y tradicionalistas frente a otros que tienen otros puntos de vista y otros planteamientos. Y ocurre también en el budismo, en el hinduismo, con las opciones más tradicionalistas y conservadoras y las opciones más liberales. Pero lo que nos encontramos es eso, con que en las propuestas religiosas se plantean toda una serie de líneas que atañen directamente a el asunto que tiene que ver con el género y la sexualidad. Y además esas líneas se convierten a veces en las fronteras irrenunciables y donde el enfrentamiento es un enfrentamiento más fuerte. ¿Qué nos encontramos? Pues que una reproducción sin control pudo haber sido un instrumento útil para el desarrollo de las sociedades agrícolas expansivas. Y de hecho es muy posible que muchas de las religiones que mayor número de fieles tienen sean
así, es decir, hayan tenido ese éxito por que venía añadido a estas estrategias de reproducción. Pero claro, han llevado a relegar a la mujer de los ámbitos de decisión social fundamental, al marginarla en el ámbito doméstico. Y esto implicó la multiplicación de las desigualdades y las discriminaciones. Y también hay que tener en cuenta los cambios hacia peor, que antes en parte los avanzábamos, que ha podido producirse una progresiva anulación de la libertad y de las prerrogativas de las mujeres, es decir, una modificación de situaciones anteriores hacia una mayor desigualdad, y hay ejemplos por todas partes. Por ejemplo, en el Islam, muchas de las pensadoras religiosas feministas plantean que ese proceso es un proceso que es necesario revertir. El proceso de la desvalorización de las mujeres en épocas posteriores respecto a lo que ocurría en las épocas más antiguas. En el Islam es bastante claro cuando se analiza la posición que tenía, pues, por ejemplo, Aisha, una de las esposas de Muhammad, del profeta de los musulmanes, que tenía una posición de incluso podríamos denominar de magistral respecto de pues toda una serie de personas que seguían sus planteamientos y le pedían consejo. Y no eran solo mujeres, sino que había un número mayor de varones que de mujeres. Es decir, que en el primer Islam había mujeres con una posición extraordinaria. En el budismo es muy claro. Por ejemplo, el budismo de la tradición del sur se plantea que las mujeres no pueden tener la misma cualificación monacal que los hombres por problemas de transmisión monástica, por problemas meramente disciplinares o de derecho monacal. Es decir, que se rompió en esas zonas la transmisión de monja a monja, y por tanto al haberse perdido esa transmisión, los grupos monásticos de mujeres no tenían las mismas prerrogativas que los grupos monásticos de varones, donde no se había roto esa transmisión. Y nos encontramos que, por tanto, las primeras budistas, desde el momento en que Buda aceptó que las mujeres pudiesen entrar en el camino de la liberación como los varones, que costó, pero que llegó a un momento en que las aceptó en igualdad, pues frente a ese primer budismo nos encontramos que en épocas posteriores no se llega a la misma situación en el caso de la tradición del sur, de las escuelas del entorno del Theravada. Pues, ¿qué es lo que ha producido? Pues que, por ejemplo, las monjas Theravada norteamericanas tengan una posición muy dura respecto de esto, y que estén sistemáticamente buscando una ordenación plena. En algunos casos la han encontrado en China o Japón, donde la ordenación de mujeres es completa y equivalente a la ordenación de varones, y nos encontramos con asuntos de este tipo. Y claro, las feministas budistas están diciendo, ¿cómo puede ser que un asunto que es puramente de derecho monacal o de disciplina tenga una consecuencia tan claramente negativa y tan claramente discriminatoria? En el cristianismo, pues la discusión que hay sobre el papel que algunas mujeres desempeñaron en lo que se equivaldría a una máxima jerarquía en el cristianismo más antiguo, equivalente a lo que luego serían sacerdotes y obispos, que en aquel entonces no existían de esa manera. Y de ahí, pues, toda la crítica del feminismo cristiano a lo que ven como androcentrismo, y en la denominación que utiliza Elizabeth Schlüssler Fiorenza, lo que llama kyriarcalismo, la idea de que el kyrios, el señor, muy masculinizado,
se convierte en la imagen en la que reflejan la idea que tienen de lo sobrenatural, la idea que tienen de Dios, cuando plantean que por qué tiene que ser así, de esa manera, tan androcéntrico, y si no están, al plantearlo así, no están enfrentando no solo la creencia, sino incluso también la propia historia y, por tanto, el propio modelo de vida que pudo haber tenido el fundador de la religión. Entonces, de ahí lo que intentan es, en cierto modo, como muchas otras formas religiosas, volver a unos orígenes que evidentemente todas estas vueltas a los orígenes, sobre todo en religiones que no está los momentos formativos no están suficientemente establecidos y no se sabe adecuadamente qué es lo que pudo decir, pues por ejemplo Jesús de Nazaret, no se sabe de un modo fehaciente con sus propias palabras qué es lo que pudo decir, puesto que lo que tenemos de él son traducciones a otra lengua. Ocurre en gran parte lo mismo en el caso de Buda. Lo que conocemos de él son los textos en Pali, pero Buda hablaba en Pali, hablaba en un dialecto probablemente muy parecido al Pali del sánscrito, derivado del sánscrito, pero ha habido una acción que tiene que ver con la traducción y con el tiempo, un trabajo de memoria que ha podido transformar lo que se planteaba y se decía. Y entonces, al buscar lo que pudo realmente haber dicho Buda o pudo realmente haber dicho Jesús de Nazaret, lo que nos encontramos ahí es una especie de constructo imaginario, porque en última instancia es cómo funcionan todo este tipo de propuestas, que son, hay que tenerlo en cuenta, propuestas muy ancladas en lo teológico, muy ancladas en la visión que podrían ser una visión religiocéntrica, pero que tiene que ver con las críticas internas que surgen en las distintas religiones por parte de ciertos grupos de mujeres feministas principalmente, que plantean que el feminismo en su opción de vida no puede necesitar para fraguarse adecuadamente que desaparezca de la ecuación el componente religioso. No están dispuestas a seguir, digamos, que las formas tradicionales de entender las cosas que transmiten, digamos, que la línea principal de los relatos religiosos durante siglos y siglos, no están dispuestas a que porque esos relatos hayan ido por ese camino, que es un camino con un gran peso de los argumentos androcéntricos, determine que para posicionarse adecuadamente en lo que tiene que ver con el debate feminista, se exija que renuncien a la religión. Entonces lo que plantean es justamente que hay que transformar esas narraciones religiosas tal y como se están entendiendo en las formas más tradicionales, para tener en cuenta, según ellas, lo que pudo haber sido originariamente, pero en última instancia lo que es una acción de memoria y redefinición de la memoria. ¿Qué es lo que deriva de todo ello? Pues que la institucionalización en muchas de estas opciones religiosas lo que determinó es el cambio hacia una adaptación a las sociedades, y las sociedades eran sociedades con un sometimiento de las mujeres, y por tanto los relatos religiosos es posible que se transformasen, así es como ellas lo entienden, es posible que se transformasen por razón de la institucionalización de estas religiones en los mensajes más de los primeros tiempos, como eran mensajes de ruptura respecto al statu quo anterior, podían optar por, pues, en un extremo del universalismo de algunas de estas religiones, con la idea universal que plantean estas religiones, que son, estamos centrándonos específicamente ahora en religiones universales, al plantear esa hermandad universal y que todos pueden ser
susceptibles de ser tratados como hermanos, ahí se incluye también no solo a los varones, sino a las mujeres en este radical universalismo que podía haber en algunas de las propuestas primeras, y ese radical universalismo pues se retocó posteriormente para institucionalizar esas religiones, o al institucionalizarlas, determinando su en cierto modo transformación de lo que podrían ser en origen propuestas muy igualitarias, también igualitarias entre géneros, a convertirse en propuestas que subalternizaran a las mujeres respecto de los varones. Así, pues en resumen, lo que encontramos es que muchas de las religiones en su época formativa rompieron moldes y costumbres, pero al institucionalizarse se adaptaron a los modelos imperantes. Y en esos modelos imperantes estaban los roles subordinados de las mujeres. Entonces, esto que estamos viendo, las tendencias igualitarias, en resumen, pueden encontrar en el pasado, en estas aproximaciones, que son aproximaciones desde dentro, aproximaciones insider, aproximaciones desde el contexto de quienes creen en esos mensajes, pues pueden encontrar en el pasado instrumentos teológicos para defender los cambios. Y es lo que ocurre, pues, por ejemplo, con la teología feminista católica, y en Iberoamérica tienen unas cuantas principales voces, el Satamez, Ivone Guevara, etcétera, o los planteamientos en el Islam de las mujeres predicadoras en Marruecos, o una persona que ha tenido mucho éxito de ventas, pues Fátima Mernissi. Y todo esto, ¿en qué se basa? Pues en un replanteamiento del papel de la mujer en el primer Islam, que es lo que estábamos viendo. ¿Buscando qué? Pues buscando superar el papel subalterno de la mujer en lo relativo a la generación de doctrina, a la predicación o al desarrollo de la labor sacerdotal, entendidas no como un asunto doctrinal fundamental, sino como una aceptación de que los cambios han llevado, los cambios producidos en el tiempo, en el pasado, llevaron a que se asumiese una segregación genérica de roles, pero esa segregación genérica de roles no resulta satisfactoria ni mirando hacia el pasado ni, por supuesto, en ese presente. ¿Qué ocurría? Pues que la mujer, al estar confinada en el ámbito doméstico, no desempeñaría las funciones correspondientes a un sacerdote cuyo ámbito sería exterior. Entonces, pues encontramos esa rigidez en los roles mitigada en ciertos momentos. Por ejemplo, en el catolicismo, por ciertas religiosas como Hildegarda de Bingen o Teresa de Ávila, que eran mujeres de gran poder, pero nunca tuvieron esa función que correspondería, función simbólica fundamental, que correspondería a la de un sacerdote. En el caso del catolicismo hay un gran movimiento que reivindica justamente el papel de las mujeres en todo este asunto y la posibilidad de la ordenación de mujeres para optar por, según ellas, una vuelta al verdadero cristianismo. ¿Qué encontramos así, después de estos planteamientos más teóricos? ¿Qué encontramos en el panorama actual? Pues lo que encontramos en el panorama actual es una gran diversidad, que en parte la hemos planteado antes al decir que en muchas de las propuestas religiosas encontramos opciones más liberales y opciones más tradicionalistas. Por ejemplo, en el judaísmo, una diferencia entre ortodoxos y, bueno, lo que llamamos también ultraortodoxos, conservadores y liberales en el reconocimiento del acceso al rabinado de las mujeres. En Estados Unidos hay rabinas desde 1985 entre los conservadores y desde 1972 entre los liberales. Pero hay ejemplos anteriores que juegan con posiciones un poco ambiguas. Por ejemplo, la rabino Regina Jonas en la Alemania nazi, que
parece que fue reconocida a rabina en 1935, pero ¿qué momento es ese? El momento de la persecución nazi, en que no había varones que pudieran tener el conocimiento que tenía esta mujer, Regina Jonas, por su familia y por su formación. Entonces, claro, nos encontramos con que tiene mucho que ver con la tremenda circunstancia que había en ese momento, en 1935. O la primera rabina de lengua española que en Argentina, que es Margarita Elsner, en 1994. Y entonces, claro, la propia búsqueda por parte de las mujeres en el mundo judío y en el mundo, también incluso en el mundo judío ortodoxo, respecto de la posición femenina en todo este asunto, ha llevado a desentrañar el caso, pues, por ejemplo, de Asnat Barzani en el siglo XVIII, por tanto antes de la modernidad, que ejerció las funciones, aunque sin el nombramiento, las funciones de rabina. ¿Y qué nos encontramos? Pues entre los ortodoxos, casos recientes pero no reconocidas de modo general, y problemas que en parte hemos avanzado al hablar del judaísmo, pues por ejemplo que entre los ultraortodoxos las mujeres no cuentan para el quórum de la sinagoga y por tanto no podrían tener la posición de rabinas. El tema de la capacidad de decisión sin el aval del varón del que dependan, que encontramos también en el judaísmo más ortodoxo. El problema de la mujer abandonada, que si les interesa pueden navegar este enlace y verán el problema que es, porque en el modelo matrimonial ortodoxo y tradicional, digamos, las mujeres no tienen la opción de incoar el divorcio, sino solo son los varones, y por tanto se encuentra el caso terrible de mujeres que no saben si su marido está vivo o muerto. Ocurrió mucho en la época después del Holocausto, de la Shoah, en que había habido tantos muertos que no se sabía, y en que se encontraban, había mujeres que no sabían si sus maridos estaban vivos o no, y por tanto, si no lo saben, no pueden ser dadas por viudas, o si no hay un acto de divorcio incoado por el marido, no pueden encontrarse en libertad, y entonces están atadas a una situación que no saben por dónde resolver, y por tanto pues plantea serios problemas, porque sus hijos, si vuelven a casarse, sus hijos son tenidos por el equivalente, bueno, mamzerim, el manser es el bastardo, son tenidos por bastardos, y por tanto sus matrimonios no, están impedidos por el derecho judío, están impedidos, y se plantean tremendas discriminaciones en razón de este asunto. Entonces, pues en muchos casos determina serios problemas que tienen que ver con la posición de las mujeres en relación con su capacidad para tomar decisiones sin el aval de un varón, por razones que atañen ¿a qué? Pues al derecho religioso. En el cristianismo también encontramos muy notables diversidades. Hay, bueno, pues posiciones que podríamos llamar tradicionales, como la católica o la ortodoxa, que son muy androcéntricas, y por tanto las mujeres no tienen la posibilidad de ser sacerdotes. Pero no ocurre lo mismo en el caso de otras formas de cristianismo derivadas de la Reforma. Hay una apertura notable en los grupos estos surgidos a partir de Lutero. Los cuáqueros tienen una igualdad desde el siglo XVII, pero claro, hay que tener en cuenta que entre los cuáqueros no hay un sacerdocio jerarquizado. O los congregacionistas en 1917
encontramos en Gran Bretaña la primera mujer ordenada. Los luteranos en 1919, la primera mujer ordenada como sacerdote en los Países Bajos. En la Iglesia de Inglaterra en 1992. Incluso lo que encontramos es el acceso a la jerarquía. No estamos hablando solo del acceso a la ordenación sacerdotal, sino también el acceso al episcopado. Encontramos mujeres obispo en Estados Unidos, en Alemania, en Noruega. Son mujeres que controlan a varones y por tanto que tienen un notable poder decisorio. Bueno, aquí vemos la que Catherine Jefferson Schori, la obispo Schori, presidenta y primada de la Iglesia Episcopaliana en Estados Unidos desde 2006. En la actualidad en la comunión anglicana hay unas 40 mujeres obispo, 40 obispas. Y la primera en la propia Iglesia de Inglaterra fue consagrada en enero de 2015, que fue Libby Lane. Entonces tenemos pues un número de mujeres, en muchas de estas opciones que hemos visto antes, mujeres que son ordenadas sacerdotes, e incluso en los modelos episcopalianos que reconocen la figura del obispo, mujeres que han pasado a la categoría de obispos reconocidas como líderes de diócesis. Eso frente a, por ejemplo, el catolicismo o la ortodoxia, que no aceptan que las mujeres puedan ser ordenadas, pues marca una diferencia que es bastante notable. Una diferencia que además habría que añadir a todo esto los nuevos modelos de reproducción. Es decir, no solo está el papel de las mujeres en la jerarquía y en lo que tiene que ver con los puestos de relevancia en la religión, sino también la religión como elemento que produce modelos morales o modelos éticos en relación con la reproducción humana. A nivel social, ¿qué nos encontramos? Pues que la tendencia es a que la reproducción resulte un asunto de carácter privado, como por otra parte lo fue en épocas pasadas, por ejemplo, entre la nobleza en la época de la Ilustración. Todo lo que tenía que ver con la sexualidad se veía como un asunto principalmente de carácter privado. ¿Qué es lo que nos encontramos? Pues en países notablemente católicos o católicos en porcentajes muy altos, Italia, España, no se siguen las directrices religiosas de la jerarquía en lo relativo, pues por ejemplo, a la contracepción. Y se generan notables conflictos cuando existen legislaciones que permiten el aborto a las que se enfrentan movimientos religiosos. En Estados Unidos hay, y en muchos otros lugares, intentos por parte de los grupos antiabortistas de modificar la legislación para impedir por razones religiosas que se practiquen abortos, y que esto puede ser entendido como un intento de convertir en ley civil lo que tendría que ser una norma de carácter religioso, y por tanto choca directamente con algunos de los preceptos de esa llamada separación de Iglesia-Estado, que es tan característica de los modelos modernos. Encontramos, pues este mundo complejo de fuerzas enfrentándose, en las que las religiones pudiera parecer que están siempre en un lugar del enfrentamiento, es decir, en contra de estas opciones que podríamos denominar más, entre comillas, modernas de entender la contracepción, de entender la sexualidad, de entender todo este mundo, incluso lo relativo a los temas del aborto. Pero a veces no es así, porque lo que planteábamos antes, dentro de los grupos religiosos hay desde los que tienen posiciones más liberales a los que tienen posiciones más conservadoras, y por tanto podemos encontrar cristianos liberales que tengan una posición muy abierta en estos asuntos, lo mismo que podemos encontrar judíos muy liberales, etc. Y frente a eso, pues unas posiciones muy cerradas por parte de judíos ultraconservadores, de cristianos profundamente conservadores, etcétera, ¿no? Y bueno,
Y enfrentamos aquí un ejemplo candente, porque es un elemento que pesa muy fuerte en el imaginario colectivo y que es uno de los elementos clave en el discurso que construye la islamofobia, que es el papel de las mujeres en el Islam. Frente a una tendencia global hacia la construcción progresiva de un marco de igualdad, hay zonas en que este no se produce o incluso se multiplica la desigualdad, y el ejemplo que vamos a tomar es justamente el del Islam, porque ahí juegan una serie de fuerzas que determinan que los discursos sean, en muchos casos, unos discursos muy cargados por imaginarios colectivos de enfrentamiento entre unos y otros modelos. Por ejemplo, el modelo igualitario es visto en ocasiones por parte de la población como una imposición ideológica occidental y antiislámica, y eso determina, pues, evidentemente un problema, porque las voces, en esos contextos, las voces que defienden opciones distintas, por ejemplo, el feminismo islámico, se plantean a veces que se dice contra ellas que tienen una posición islamófoba. Es decir, defender el feminismo islámico a veces puede ser convertido en este combate que hay convertido en un elemento clave de crítica, incluyéndolo como una forma más de islamofobia y de aceptación de los modelos occidentales, que son modelos en este imaginario colectivo tenido por islamófobos de base, ¿no? Entonces, bueno, pues nos encontramos con que se entretejen toda una serie de argumentos y contraargumentos que lo que hacen es finalmente casi abocar a enfrentamientos de estos binarios de bien-mal, etcétera, ¿no? Es también indudablemente cierto que ha habido un auge de los modelos fundamentalistas y de las lecturas más represivas del Islam en lo que a las diferencias de género se refiere, por ejemplo, en Afganistán durante el régimen talibán y en otros lugares. También es verdad que el Islam no es igual en todas partes en lo relativo a estos asuntos. En las zonas rurales y tradicionales se sigue un modo de vida muy tradicional, con roles de hombres y mujeres estereotipados, pero también hay mucha transformación generacional en este asunto. Ocurre también en India, ocurre también en Sudamérica, en ámbitos asiáticos e incluso europeos, que nos pueden permitir identificar los valores retardatarios en algunas de las sociedades rurales y en lo relativo a estos asuntos. Pero lo que tenemos también en el caso del Islam son claras tendencias hacia el cambio en otros ámbitos. En las ciudades, por ejemplo, en los grupos sociales más dinámicos y más abiertos a lo global, el propio impacto del turismo o el caso más quizá interesante es el caso de las Mursidat en Marruecos. Desde 2006, la formación de mujeres guías espirituales y que están marcando un camino muy particular en este asunto. Y aquí puede ser interesante el incluir, porque los tuvimos en la Universidad de La Laguna, a Fatna Danun, que ha sido formadora de Mursidat en el norte de Marruecos, y que nos dio una conferencia en 2008 sobre este tipo de asuntos, ¿no? Y en este caso también tuvimos la conferencia de Vanessa Rivera, Nasrin Amina, en 2012, que planteó otro de los problemas tremendos que hay, el Islam ante la violencia contra las mujeres y activismos de género, una feminista musulmana planteando hasta qué punto el sometimiento de las mujeres en los modelos tradicionales de los países musulmanes no tiene nada que ver con la religión o tiene poco que ver con la religión. Y un ámbito particularmente dinámico es el del Islam en Occidente. Y hasta los años 80 la tendencia a la pérdida de las formas externas diferentes por parte de las mujeres musulmanas en Occidente y la tendencia hacia una asimilación
liberación, podríamos decir, pero desde los años 80 se tiende otra vez a ver en la religión una seña de identidad en tanto que minoría cultural que no ha de perderse y que puede tomar signos externos que para el resto de la sociedad les pueden parecer muy chocantes, como el uso del pañuelo, etcétera. Y aquí nos encontramos, pues claro, temas abiertos, problemas en las sociedades anfitrionas con ciertos signos externos o formas de actuar que tienen que ver con este asunto. En Francia, pues la patria de la laicité y de la modernidad, el pañuelo islámico, que ha sido prohibido en portarlo a las alumnas en el ciclo escolar, y todo el problema, los problemas añadidos a esta constricción por parte de las autoridades respecto de lo que algunas mujeres estiman como una violencia contra su derecho a la libertad religiosa, frente a otros que piensan que el propio portar el pañuelo es una violencia contra las mujeres por la presión de los grupos de varones alrededor. Entonces nos encontramos ahí una especie de choque de imaginarios entre unos y otros. El pañuelo puede ser tenido como seña de identidad en tanto que minoría cultural. Su prohibición podría entenderse como una práctica aculturadora y desidentificadora, una falta de respeto a las identidades diferenciales minoritarias, que en el modelo de libertad religiosa, justamente, uno de los valores es el de la posibilidad de la diferencia. Entonces, estos asuntos no son nada fáciles de resolver, nada fáciles de terminar optando por un punto de vista en un contexto o en otro. El hecho, la necesidad es de ser contextuales y ver cuál es el mal mayor o el mal menor. El ir al liceo con hijab es un mal menor si la formación se mantiene. Es decir, el mal mayor sería que dejasen de ir dejasen de estudiar por razón de que no les dejasen ir con el hijab. Entonces, estos asuntos es un poco problemática. Y también chocamos con otros argumentos. El argumento sería que potenciar esos signos identificadores diferenciales podrían llevarnos a la construcción de una sociedad multirreligiosa pero fragmentada, y que cada colectivo podría tener la tentación de segregarse de los demás al no aceptarse su diversidad. Y, por tanto, la protección social frente a la discriminación resultaría inoperante si no se juega adecuadamente con un nivel de compromiso entre unas y otras, es decir, unas que serían las ideas religiosas tenidas por mucha gente como muy importantes, y otras que serían las claves de la convivencia social, que exigirían en muchos casos que ciertas derivas que podrían surgir de los puntos de vista religiosos no llevasen hasta extremos tales que determinasen también una segregación. En conclusión, habría que quizá reflexionar algo sobre los límites. Es decir, que hay límites que son desde cualquier punto de vista infranqueables. Por mucho que se opte por que las prácticas culturales o las prácticas religiosas han de ser aceptadas en un mundo en el que haya que basar la convivencia también en el respeto a la diferencia, pero por mucho que se opte por eso, hay ciertas prácticas inaceptables. Por ejemplo, la clitoridectomía,
que hay que tener en cuenta que no se asocia necesariamente con el Islam, sino más bien con ciertas formas culturales que han permeado a ciertos países musulmanes, lo mismo que a muchos otros países africanos en los cuales el Islam no es mayoritaria. No es una práctica islámica, aunque en el imaginario social así se la estime, sino que es una práctica que también aparece en religiones y culturas marcadas por la etnicidad en África y en Asia. Un ejemplo muy claro lo tenemos entre los Dogon de Mali. Pero claro, por muchos valores simbólicos que se le otorguen en la sociedad original, por mucho que se estime una seña de identidad religiosa básica, enfrenta derechos humanos más allá de cualquier relativismo cultural, y su prohibición no puede entenderse como una cuestión de imposición etnocéntrica o religiocéntrica por parte de Occidente. De hecho, la verdadera desidentificación es el mantenimiento de tal práctica. Y en última instancia, una última reflexión es que nos enfrentamos a un reto que es generar un marco común global que desde el respeto de las diversidades culturales y las identidades grupales y desde una posición lo menos determinada por el religiocentrismo y el etnocentrismo se construyan modelos en los que no quepan o se minimicen las discriminaciones y desde luego desaparezcan radicalmente las discriminaciones vejatorias, un marco común de defensa de los derechos humanos. Y las mujeres son quizá donde la sensibilidad social es mayor y los relativismos quizá son menos aceptables.